sistema jurídico compone jueces, leyes, juzgados, abogados. Eso es todo un sistema jurídico. Sin embargo, Frente Mexiquense nace de un movimiento legal que establece una lucha a las hipotecarias por los abusos y los incumplimientos. Muchos de los jueces, creados en la vieja cultura autoritaria del positivismo, solo ven el contrato por lo que dice las cláusulas. Aún con las cláusulas y aún con todo lo que fue el procedimiento de más de 13 años de lucha, con más de 1,300 juicios, con más de 32 casas perdidas, de más de 1,000 juicios que tenemos, la mayoría han sido desalojadas por un procedimiento de fraude procesal. Nosotros tuvimos que ir a la cárcel por un grupo de inmobiliarias, hipotecarias y presidentes municipales que son producto del crimen, que alentaron al crimen, que llevaron al crimen a los conjuntos urbanos y que varios de esos que llegaron, invadieron, se convirtieron en compradores de cartera y de derechos litigiosos y que son aliados de un juez llamado David Velázquez Vargas, que el Consejo de la Judicatura no lo puede seguir protegiendo, porque además ese personaje tiene que ver y tendría que ser investigado por la trágica muerte de 2 mujeres que fueron ejecutadas en Tecama, porque ese grupo fue el que yo denuncié el 4 de noviembre del 2015, cuando Alejandro Jaime Gómez Sánchez había decidido formarme 4 carpetas. Y tanto Norma Martínez como el juez Iván González Iglesias habían decidido negociar con Sergio Javier Medina Peñalosa mi privación ilegal de la libertad, que se iba a transformar en un conocimiento de una realidad muy dura para muchas familias, que llegando a la cárcel me di cuenta que no era el único falso culpable. Pero si ustedes ven el audio y video del 4 de noviembre del 2015, ustedes verán que nosotros anunciábamos la perversidad de llevarnos a la prisión por haber ganadole a las hipotecarias limpiamente en los tribunales. ¿Qué fue lo que pasó? En el Estado de México, por mucho tiempo no hubo el juicio especial hipotecario. Y al no haber el juicio especial hipotecario, lo que se resolvió fue la improcedencia de poder ejecutar las hipotecas. No podrían, por un juicio o una demanda o una vía mercantil que ve derechos que establece el Código de Comercio, que tiene su propio proceso, para poder quitarle las hipotecas a las personas. Eso llevó a las hipotecarias a ir al Distrito Federal y a los bancos, y también les ganamos, por falta de contratación de seguros, por falta de lugar de pago, por falta de legitimidad. Entonces, por falta de juicios competenciales que ganamos en los tribunales colegiados de circuito. Estamos ganando ahorita la caducidad de las instancias, esas ya se ganaron, y estamos ganando la prescripción de las hipotecas. Y resulta que mi detención encaminada fue para comenzar a quitarnos los juicios, las casas que no pudieron quitar cuando yo estuve en libertad. Y que en prisión comienza a llegar un sujeto llamado David Velázquez Vargas, que se va a alinear con todos esos invasores que a la fecha van a tener inmobiliarias y que se dedican a comprar derechos litigiosos con recursos de procedencia ilícita. Entonces estamos pidiéndole al doctor Sodi Cuellar hace tiempo que detuvieran los desalojos, porque ahora resulta que yo tengo una carpeta de investigación que deja a Alejandro Jaime Gómez Sánchez como su herencia de un delito de despojo, cuando voy a hablar de 3 cosas muy técnicas. Ellos, los jueces del Estado de México, son unos miserables. Son miserables. Porque a mí me consta que en la vía federal, en la vía penal,
teniendo jurisprudencia de la presunción de inocencia, vinculaban a proceso. Teniendo la jurisprudencia como estándar de prueba, por la falta de pruebas completas y suficientes, condenan con una sola imputación. Teniendo la duda razonable el juez, ¿qué es lo que hace? Sentencia. Y tenemos más de 700 dudas razonables. Y ahora dicen que la duda razonable la atrae el señor Saldívar Lelo de la REA, cuando nosotros tenemos más de 760 solicitudes de amnistía con duda razonable, y más allá de la duda razonable de la inocencia de la gente. Y hay una gran confusión en la ley de amnistía porque no quieren entender una cosa. Yo les puedo demostrar lo siguiente, y voy a sacar, porque la verdad yo sí tengo que llegar al foro, pero no iba yo a dejar de pasar las muestras de preocupación que tienen mis compañeros cuando llegan de manera arbitraria un grupo de judiciales pensando que siguen viviendo en la época de Alejandro Jaime Gómez Sánchez y llegan con juicio de prepotencia, llegan con lujo de prepotencia al conjunto Villas del Real para amedrentar a la gente. Voy a sacar a ustedes, porque además el doctor Sodi ha sido solidario, ha tenido puertas abiertas, pero no han sido suficientes en materia civil. Y en materia penal no han resuelto qué va a pasar con el destino de las amnistías. Yo aquí tengo... Exacto, estamos en el siglo XXI. Yo tengo el Diario Oficial, órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, tomo quinto, cuarta época, lunes 5 de febrero de 2017, de 1917. Es el texto original de la Carta Magna. Vámonos a ir al artículo 73, las facultades del Congreso, en su numeral 22, para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezcan a los tribunales de la Federación. Ojo lo que dice el texto constitucional. El constituyente de origen, el constituyente que fundó una Carta Magna, y ese se redactó así porque veníamos de un conflicto armado y se le tenía que dar amnistía a aquellos que habían cometido delitos para poder restablecer el tejido social, como aquí destruyeron el testigo social en una guerra que llevaron a los inocentes a la cárcel. Y es responsabilidad del Congreso asumir, bajarse los pantalones y crear las comisiones especiales, como nosotros hemos dicho, de investigación, para que se investiguen para que se analicen las carpetas y el Poder Legislativo ordene al Poder Judicial otorgar la amnistía. Y lo verán por qué si interpretamos la Carta Magna. Ya estuvo bueno que los diputados nada más estén dando vueltas y no atiendan la ley de amnistía. Así se habla. Porque estamos nosotros fundando nuestro derecho en la Carta Magna, pero no en cualquier Carta Magna, en la Carta Magna de origen, porque ese es el texto original. Ese artículo ni siquiera ha tenido una reforma. Entonces, ¿cómo pueden hablar de una interpretación constitucional? ¿O cómo pueden interpretar a través de criterios o jurisprudencias que ya se hayan establecido, si ni siquiera se ha reformado desde 1917? ¿Qué no le queda claro al que está haciendo la nueva Constitución? A Isidro Pastor o a Gerardo Islas, que fue su diputado, que fue senador suplente. Son unos ineptos. Cuando yo estuve preso, se le fue a pedir ayuda al diputado suplente de un senador del Estado de México, compañero mío en la lucha parlamentaria, que es el redactor de la nueva Constitución del Estado de México. ¿Qué quieren, que no los conozco? Que así como hay burócratas, permítanme, que así como hay jueces burócratas y así como hay gente que quiere llegar a la fiscalía por ser un burócrata, porque no vamos a permitir que llegue a la fiscalía un burócrata. Queremos que llegue a la fiscalía una persona honorable que quiera investigar los falsos culpables y que persigan los delitos y que se establezca. No vamos nosotros a permitir un cheque en blanco del Poder Legislativo. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué, compañeros. El constituyente de origen redactó el artículo 73, fracción 22, y dice: para conceder amnistía, ¿me pueden poner atención? Para conceder amnistía, facultades del Congreso. Esa es la facultad del Congreso. ¿Qué tiene esa facultad?
para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezcan a los tribunales de la Federación. ¿Quién va a conceder esa amnistía? El Congreso de la Unión, por delitos que pertenezcan a los tribunales de la Federación. No quiere decir que los tribunales ni los jueces van a dar la amnistía. La va a dar el Congreso de la Unión por delitos que pertenecen a los tribunales de la Federación. ¿Qué dice la Constitución del Estado de México en su artículo 61, fracción 38? Que será facultad del Poder Legislativo otorgar amnistía por delitos que conozcan los tribunales del fuero común. Si no se ha cambiado este texto, tampoco se tendría que haber cambiado el texto de las constituciones locales. Entonces, ¿a quién le toca dar la amnistía? A los señores. Los señores lo que tienen que hacer es la reforma que les hemos propuesto para que un grupo de expertos en amnistía tengan la capacidad de analizar las carpetas de los falsos culpables y a partir de ahí hacer un análisis del funcionamiento del sistema penal, establecer los incumplimientos del acuerdo integral para la seguridad de los mexiquenses, a qué se comprometió el Poder Judicial, a tener jueces modernos, actualizados, competentes, a tener nuevos jueces de ejecución de sentencias para dar celeridad a las libertades anticipadas, no para detenerlas, señores, no para ser cómplices del autogobierno, no para seguir complaciendo las cárceles llenas. ¿Quién le dijo a los jueces? A los jueces que dicen que son del sistema penal acusatorio y que son jueces interamericanos, como brillantemente lo expuso Sodi Cuellar ante Luis Pantoja Ríos. Nosotros ya no pertenecemos a tribunales nacionales por la globalización, pertenecemos a tribunales interamericanos. ¿Y ustedes creen que esos jueces sean interamericanos, teniendo las cárceles llenas, con el 60% de robos y no dando la prisión preventiva sustituta por otras medidas cautelares? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque eso sí, nos agarran, nos llevan a la cárcel, pero cuando se denuncian cómo se nos quitan las casas a través de actividades delictivas y se denuncia el fraude procesal, el Ministerio Público no quiere iniciar el proceso. Y habiendo datos suficientes para iniciar la orden de aprehensión, obsequiarla y llevar al juez, o llevar a los hipotecarios, o llevar a los que compraron de manera ilícita, no les quieren dar la formal acusación. Y a nosotros de volada, en menos de 48 horas ya nos están llevando a la cárcel. Por eso vamos a pedir la destitución. Hoy nosotros no vamos a hacer ninguna concesión. Aquí está, yo se los acabo de notar a ustedes muy brevemente. Hay un cambio de persona moral de ING a Santander. Santander presenta sus poderes, el juez lo hace válido. Santander es el nuevo titular, pero después aparece Cobranza Amigable, pero Cobranza Amigable nunca presenta sus poderes, no es titular. Cobranza Amigable hace 2 promociones, pero después viene lo que es la actualización de los UDIs y aparece aquí el Diario Oficial de la Federación, y quien hace la actualización de los UDIs rumbo al embargo y al remate es ING, cuando ING ya le había dado el poder ¿a quién? A Santander. Y después de que se hace toda esta trama, viene el proceso del embargo, un embargo que nunca se trabó, que ahora un tribunal colegiado, un tribunal unitario en Cuautitlán, le dijo al juez de Cuautitlán: ya déjate de pendejadas, tú tuviste que haber pedido el registro de gravamen o la constancia de libertad de gravámenes. Tú no puedes esperar que a ti te lo promueva la parte actora. Porque ¿ustedes creen que no puedan falsificar un documento? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Es tu obligación. Y aquí dice que el embargo es para bienes de la propiedad. ¿Y qué hacen? ¿Cómo simulan un acto jurídico? ¿Y cómo simulan? ¿Cómo simulan un acto jurídico cuando es un embargo de un bien inmueble y redactan que van a embargar la vivienda? Y entonces, ¿cómo lo trabaron? No existe forma de cómo se traba, porque lo que presentan es una constancia. ¿Cómo nos han quitado las casas de una manera criminal? Sí. Con 2 jueces que no quieren que su cuota de negocios ilícitos se les caiga. Pero ya hubo una persona que fue asesinada, que fue la que comenzó a hacer todos los problemas de las invasiones y de la legalidad de propiedades. Y que David Velázquez Vargas tiene que dar una explicación por haber apoyado a esos grupos que de manera ilegal se quedaron con muchos inmuebles.
Entonces ellos hacen y entregan una constancia de no gravamen y el juez dice, ah, pues está bien, pero aparece como titular de la hipoteca, sociedad hipotecaria ING. ¿Por qué no aparece entonces cobranza amigable? Sí. En términos del registro de asociaciones civiles, así le quitaron su casa a la señora Alicia, también con toda esa, y después hace el avalúo. ¿Quién lo solicita? Cobranza amigable, cuando cobranza amigable ni siquiera acreditó sus poderes para ser parte. Y entonces ING hace la actualización de UDIs para sacar el remate y quien presenta el avalúo, ¿quién es? Cobranza amigable. Y después agarran a un notario amigo, como los amigos de los notarios, ¿sí? Que los notarios se sienten totalmente intocables cuando son unos verdaderos corruptos en el Estado de México, porque ahí tenemos a Gómez de Campo, Bursa, al hermano de Mariana, ¿no? ¿Sí saben quién es Mariana? La sobrina de Calderón. ¿Y quién le dio la notaría? Quique Peña Nieto, ¿verdad? Como todo el pacto por México y toda la podedumbre que presentaba y lo que representaba Enrique Peña Nieto. A ver, yo lo que les quiero decir es lo siguiente: todo este proceso ilegal es el proceso que nosotros hemos vivido en la vía penal, porque el fraude procesal se legisla y se tipifica como delito después de la reforma en el Estado de México. Antes de la reforma del 18 de junio del 2008 no estaba tipificado. Y tráiganme a los mejores penalistas y debatimos. Yo quiero debatir con Medina Peñalosa en la escuela judicial para decirle lo corrupto que es, para que decirle que sus abogados y sus jueces no tienen información para estar en un sistema de corte acusatorio. Y debato y invito a quien quiera del Poder Judicial con pruebas para demostrar la deficiencia del sistema. Y voy a decirle lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el notario? El notario público lo que hizo fue que una vez que ya está el proceso, da fe de que todo el proceso se haya llevado bien, y resulta que cuando llega a cobranza amigable, ¿cómo puede dar fe el notario público? Ahorita les digo quién es el bandido. Este notario público, que es Guillermo Eduardo Velázquez Quintana, notario público 21 del Estado de México. ¿Quién tiene que pedir la investigación también? El doctor Sodi, porque la ley orgánica considera a los notarios auxiliares del Poder Judicial. Y entonces estamos pidiendo una mesa con expertos en materia civil, que vengan notarios y que nos digan los notarios si esto es verdad. Y si tienen razón, yo le pago a la señora la casa. Se le paga a la gente la casa. Pero no tienen razón. Entonces, cuando se hace lo de cobranza amigable, en el cambio de ING a Santander, sí hablan del poder notarial. Sin embargo, de Santander a cobranza amigable, ni siquiera aparece el poder. El notario público da fe cómo se llevó la etapa procesal, todo lo que son los acuerdos, la adjudicación, y al final pone la personalidad de cobranza amigable, cuando desde la FOGA 398 a la 1 no aparece el poder. Y deciden desalojarnos por una vía distinta a la ordinaria, a la especial hipotecaria. Y con esto concluyo, compañeros, porque nosotros lo que queremos es que el Poder Judicial no nos siga atendiendo en la materia civil como si fuéramos unos verdaderos peticionarios de algo que no nos corresponde ni que por derecho tenemos. Queremos nuestras casas y queremos que nos devuelvan nuestras casas. Porque ahora resulta que yo le mandé a decir al doctor Sodi Cuellar, porque me dijo que así lo hiciera a través de su secretario, cómo se me ha inventado una nueva carpeta, y que la carpeta dice que a mí, en la medida que sea yo identificado, me presenten y me detengan. Cuidado, que ni me detengan, porque ellos tendrían la obligación de darme el derecho de audiencia, porque yo no estoy cometiendo un delito en flagrancia. Y tengo todo el derecho de ir a acreditar en el Ministerio Público que quien me acusa de despojo compró una cartera de manera ilegal. Y vamos a ver quién es el delincuente. Y entonces, si yo declaro, quiero que presente por primera vez al bastardo de David Velázquez Vargas, que ha generado mucho dolor y mucha violencia, despojando a cientos de gentes. Porque muchos de ese grupo que hoy tiene el problema estuvieron yendo a desalojar, a despojar a campesinos cercanos al aeropuerto de Santa Lucía con grupos armados. Y eso lo avaló David Velázquez Vargas al estar simulando una serie de conflictos que emanaban de documentos falsos, porque él es un bandido y no puede seguir más en el Poder Judicial, porque yo no voy a permitir que nadie de ustedes, pero ni mucho menos a un servidor, se le lleve a un tribunal
sin siquiera darme el derecho de audiencia. Y mínimo, compañeros, porque ya se fue el bandido más bandido. Sí, compañeros, porque todavía tuvieron el descaro el Consejo de la Judicatura de darle una recepción de un noble honorable a Alejandro Jaime Gómez Sánchez, cuando debería de salir el Consejo de la Judicatura a ver todo el dolor de la gente que Alejandro Jaime provocó con las detenciones arbitrarias y la fabricación de los delitos. Que el Poder Judicial debe dignificar su posición y debe de dignificar su postura y tiene que tener una autonomía total independencia de los poderes, porque no es posible que también en el Poder Legislativo Alejandro Jaime haya salido como el hombre más honorable, cuando no han querido investigar a los jueces que nos han fabricado los delitos. Compañeros, tenemos media hora para que comience el foro. Vamos a establecer una comisión. Yo propongo que se establezca la comisión, escuchen, la comisión del Frente Mexiquense, que es ahorita lo que estamos discutiendo. Todavía no discutimos con el Poder Judicial las amnistías, porque tampoco quieren que las amnistías caminen. Yo estoy diciendo en este momento que la Constitución del Constituyente de origen del 5 de febrero del 2017 le da la facultad constitucional al Congreso de la Unión para que los diputados de la Federación otorguen amnistía por delitos federales. Ese artículo no se ha reformado. Tanto el 73 se reforma mucho, pero la fracción 22 ni siquiera se ha reformado desde que se pidió la Carta Magna. Es una réplica a la Constitución del Estado de México. Entonces los que tienen que dar la amnistía son los diputados. Y por eso tienen la facultad de legislar, como también la facultad de investigar. Y si nosotros le estamos proponiendo en la reforma una comisión de expertos que también monitoreen todas las faltas, todos los excesos y los pocos éxitos del sistema penal, que esa es mi ponencia. Mi ponencia se titula Los falsos culpables y la industria penitenciaria de semiesclavitud y terror en el Estado de México. En toda la República. En el Estado de México, ¿por qué? Porque Martínez Celis dice que no existe autogobierno. Yo le voy a mostrar que sí. Y que los dueños del autogobierno son sus servidores públicos. Y tengo la duda que también él. Y si no, que venga aquí, porque también es uno de los que le pagó al periódico Reforma, y Reforma nos calumnió, porque hasta ahorita yo estoy esperando las pruebas de tanta infodemia y de tanto fake news que nos han pegado. Le vengo a exigir al Poder Judicial piso parejo. Y el piso parejo es también que Alejandro Jaime se vaya a la cárcel si también es culpable. ¿Sí?